Bueno, porque el tema de hoy de qué tan real es el mundo espiritual, porque muchas veces pensamos que los temas de la palabra de Dios son muy bonitos, son casi que poéticos, casi que eufemísticos y que son como una poesía, pero la verdad es que la palabra de Dios es un libro vivo que refleja vida, que da vida y que llega a lo profundo del corazón, de nuestra alma, de nuestro ser. Y es un libro para experimentarlo, es un libro para vivirlo. Por eso hay muchas versiones de la palabra de Dios, de lo que nosotros llamamos la Biblia. Hay cualquier cantidad de versiones que podríamos decir que son traducciones, porque realmente alguien se sienta a examinar el lenguaje original de la Biblia, que era el hebreo, el arameo, el griego, y de ahí él da una versión de lo que más o menos la persona que lo traduce calcula que es lo que quiere decir la palabra de Dios, pero termina siendo una interpretación. Ojalá fuera una correcta traducción, pero en el buen sentido de las palabras es una traducción, es una interpretación más que traducción. Entonces, por eso la palabra de Dios tiene que ser leída e interpretada mediante la presencia del Espíritu Santo de Dios. Por eso aquellas personas que se acercan a leer la palabra de Dios, pero no tienen a su Santo Espíritu, aquellas personas que no han reconocido a Jesús como el mismo Dios hecho hombre, que se encarna en un hombre para redimirnos de nuestros pecados, pues al no tener ese pacto con Dios a través de su Santo Espíritu, pues terminan leyendo la palabra como un libro de historia, más no como un libro de poder. Nosotros que tenemos ya ese pacto, esa unión con el precioso Espíritu Santo de Dios en nuestros corazones, como un acto de fe, empezamos a tener sobre la palabra de Dios un libro de poder, un libro de revelación y un libro de discernimiento. Entonces de ahí empezamos a entender por qué el mundo espiritual realmente afecta la vida real, la vida de carne y hueso. Es un libro para experimentarlo, para vivirlo. No puede ser un libro muerto como cualquier otro libro de historia. Por eso el planteamiento de hoy es qué tan real es el mundo espiritual y si lo creemos, porque si lo creemos empezamos a tratar de evidenciar que lo que leemos en la palabra de Dios es vida, es verdad, y desde ahora podemos vivir una vida en paz, con gozo, con deleite, a pesar de que estemos viviendo aún en la carne. Como veíamos hace 8 días, el tema de los ídolos, que hubiéramos pensado que un ídolo son esos dioses viejos por allá, esos tótem de piedra o de madera. No, hoy un día nosotros podemos hacer ídolos de nosotros mismos, sin querer queriendo idolatrar nuestro propio cuerpo, nuestra propia vida, nuestra propia profesión. Pero en la revelación del Espíritu Santo de Dios nos damos cuenta, en la lectura continua y diaria de la palabra de Dios, que ahí tenemos ídolos que nos roban la paz. Entonces, por eso, ¿qué es el mundo espiritual? Para empezar, cuando empezamos a leer la Biblia y empezamos por el Génesis, nos damos cuenta que el Señor crea el mundo en 6 días. En el séptimo descansa, es el día del reposo, lo que los judíos llaman el Shabbat. Pero el Señor crea el mundo material a partir de un mundo espiritual. El mundo material proviene de la ordenanza de Dios, como lo podemos corroborar en el Génesis, por la orden de Dios, porque dice al mandato de Dios, primer día, segundo día, tercer día, y así sucesivamente. Dios crea algo material a partir de algo espiritual. Y al final de los tiempos, cuando Dios mismo es hecho hombre a través de la humanidad de Jesucristo, Él muere y resucita, porque si no hubiera resucitado aquí no estaríamos hablando de esto y esta conversación no existiría, porque el éxito de todo es que a pesar de redimirnos de nuestros pecados con su sangre en la cruz, Cristo resucita. Y eso es lo que lo evidencia que estamos en la verdad, en un libro de la verdad, y que a pesar de que muchas religiones hablan de dioses y de encarnaciones, ninguno habla de un Dios resucitado.
Y muchas de las religiones sí hablan de Jesús, tal vez como un profeta, pero reconocen aún y en sus literaturas la presencia de un profeta llamado Jesús. Y es el único que resucita. Si ustedes empiezan a investigar todas esas religiones, la nuestra es donde se demuestra el verdadero Dios hecho hombre y donde corrobora cada hecho en la palabra de Dios, lo puede corroborar históricamente con los libros encontrados de Egipto, de los asirios, de los babilonios. Ahí está que se corrobora todos los hechos históricos de lo que uno lee en la palabra de Dios. Entonces, retomando el tema, venimos de un mundo espiritual, estamos de tránsito en un mundo material y Jesús nos invita nuevamente a los que creamos en Él a volver a ese mundo espiritual, al reino eterno, a la presencia de Dios. A los que no crean en Él, habrá otro camino muy diferente al que Dios nos promete a nosotros, a sus hijos, pero ambos, los creyentes y los no creyentes, continuarán sus vidas en un terreno espiritual. Entonces, acá estamos de tránsito. ¿Dónde lo podemos corroborar esto en la palabra de Dios? Empecemos acá a compartir lo que nos dice en la Biblia en Juan 18:36. Vamos aquí a leer apenas 3 versículos, pero en diferentes versiones de la Biblia. Por eso les hablaba yo de lo que es una traducción a lo que es una interpretación. Por eso en las diferentes versiones de la Biblia encontramos varias interpretaciones o varias traducciones, que solamente el que nos puede aclarar este tema es el Espíritu Santo de Dios. En Juan 18:36, cuando Jesús estaba prisionero y rendía su testimonio ante Poncio Pilato, Jesús le contesta a Pilato: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Ahora pues, mi reino no es de acá. Entonces, Jesús mismo ahí está corroborando que hay un reino, que existe un reino, pero no es de este mundo. ¿A qué reino se querrá referir el Señor con esa expresión? Si lo buscamos en otra versión, en la versión tal vez traducción en lenguaje actual, dice: yo no soy como los reyes de este mundo. Si lo fuera, mis ayudantes habrían luchado para que yo no fuera entregado a los jefes judíos. Entonces, aquí el Señor nos está dejando ver que su reino no es de acá. Por eso Él va a trascender a un reino que es el espiritual. Pero nos está demostrando que ese reino ya existía. Existía desde antes de la fundación del mundo. Era el reino del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Lo que llamamos nosotros la Trinidad. Esa es nuestra fe. Lo que a mucha gente le cuesta creer. Son 3 dioses en uno, pero eso será un tema de otro día, porque eso es un tema demasiado profundo y tiene que ser de exclusiva revelación del Espíritu Santo para creerlo. Por ahora lo que nos interesa demostrar en la palabra del Señor es que el reino ya existía y el reino era espiritual y Dios era el que gobernaba en ese reino. Pero hubo una rebelión en ese reino, que era Satanás, que traducido es el que controvierte, el que pelea en contra de. Entonces, él quiso tener su propio reino y escapa del cielo con la tercera parte de los ángeles del Señor. Entonces, él intenta fundar otro reino espiritual, antagónico al Señor. Y es un reino que hoy en día se evidencia en nuestro terreno material. Entonces, ¿cuál es el planteamiento de esta noche? ¿Por qué estamos diciendo qué tan real es el mundo espiritual? Muchas personas también entran a tener doctrinas falsas al respecto de estos temas e inclusive son muy controversiales porque también satanizan todo esto bajo el principio de darle poder que no tiene el reino espiritual sobre este mundo, porque en este mundo hay un reino espiritual que es el del enemigo, el del maligno, que no tiene poder para los hijos de Dios.
porque ya hemos visto en otras charlas que Dios nos compró con precio de sangre en la cruz, que era el precio de su muerte, y que por eso ya todo está pagado, todo está cancelado y que para nosotros nos rigen esos principios de ese reino maligno que rige acá en la tierra. Nosotros nos regimos por el reino de Dios, al cual nos invita Jesús a unirnos. Por eso Él dice, mi reino no es de acá. Entonces, ¿cómo vamos a entender que estando aquí en esta carne, en esta materia, cómo entendemos que subsiste otro reino espiritual que se contrapone a nuestra experiencia carnal? Vamos a buscar la ayuda, como siempre, a través de la palabra de Dios en Efesios. En Efesios 6:12, en la versión o en la traducción lenguaje actual, dice, porque no luchamos contra gente como nosotros, sino contra espíritus malvados que actúan en el cielo. Ellos imponen su autoridad y su poder en el mundo actual. Veámoslo ahora en otra versión, versión Reina Valera. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, aquí tenemos que darnos cuenta muy detenidamente cómo nos habla que nuestras luchas, a pesar de estar acá en la tierra, no son contra carne y sangre, o sea, no son contra otros seres humanos, como lo decía aquí la otra versión. No luchamos contra gente como nosotros. ¿Contra quién luchamos? Hasta en los reinos de maldad hay categorías, principados, potestades, gobernadores de tinieblas. Es como si habláramos de jerarquías entre los mismos demonios. Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pero esto es para conocimiento de que nos estamos enfrentando a reinos espirituales que se reflejan tristemente en personas que no tienen al Señor en su corazón y que a pesar de que en su corazón siguen siendo personas humanas, son gobernadas por esos reinos espirituales. Por eso encontramos personas que tienen actitudes que sobrepasan todo entendimiento, actitudes de egolatría, de soberbia, de juicio. Por eso encontramos personas violentas que actúan desalmadamente, porque son personas que al no tener al Señor actúan, tal vez digámoslo de una manera, coaccionadas o sugestionadas por fuerzas espirituales que acabamos de ver, que son potestades, reinos, huestes, gobernaciones. O sea que hay jerarquías dentro de esos mismos reinos espirituales de maldad que gobiernan al hombre en la medida en que los seres humanos se compenetran más dentro de esos reinos de maldad. Por eso la invitación de la palabra es que logremos entender que a pesar de que estamos en un mundo material, carnal, hay también paralelamente un mundo espiritual de maldad y el reino de Dios, al cual Dios nos invita mediante su palabra a vivir en este mundo, en este plano dimensional, pero con la esperanza de un reino espiritual, que es el reino del Señor. Desde ahora, no nos invita a vivir la vida eterna cuando nos muramos, sino desde ahora. Entonces, somos notificados de que hay dos reinos. Somos notificados de que el que gobierna en este mundo, para las personas que no tienen al Señor, es un reino de maldad. Para los que somos creyentes y tenemos el principio de fe del Espíritu Santo, es el reino eterno en la presencia de Dios. Pero ¿cómo podemos convivir? Ya identificando esta situación a la que nos enfrentamos. Por eso a veces nos desbordan los comportamientos de algunos seres humanos que, a pesar de que hablan de Dios, como lo hemos visto en anteriores charlas, por eso no todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de Dios. Pueden que hablen de Dios porque conocen la Biblia como un libro de historia, pero no de poder, porque si fuera para ellos un libro de poder, tendrían en su corazón el Espíritu Santo de Dios y actuarían de otra forma. Actuarían compungidos para cambiar, para ser otras personas, porque eso es lo que hace el Espíritu Santo. Nos invita y nos conmueve a arrepentirnos de nuestros pecados y a cambiar. Entonces, no todo el que hable de Dios es lleno de Dios.
porque puede hablar desde el conocimiento, pero no desde la fe, que es muy diferente. Entonces, el Señor nos alerta en su palabra de que hay una lucha entre dos reinos. Nosotros estamos en un plano material, pero siendo afectados por ese reino espiritual. ¿Qué salida tenemos entonces? El Señor también nos ofrece una salida para poder manejar ese tipo de situaciones. El Señor en Corintios, segunda de Corintios 10, del 3 al 5, ¿qué nos dice el Señor? Pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Destruimos los argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Vaya, suena complicado de entender, ¿no es cierto? Busquemos una versión un poquitico más suave, una versión más poética. Acuérdense que esta revelación viene dada por el Espíritu Santo de Dios en la medida que queremos conocer y ahondar en la palabra del Señor. Y le pedimos al Señor que nos regale por su gracia revelación y discernimiento en las porciones de la palabra que leamos. Si volvemos a leer este mismo versículo, nos dice, pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia a Cristo. ¿Qué nos quiere decir esto y a qué nos está invitando el Señor? A menguar en el orgullo, a menguar a nosotros mismos y a darle cabida en nuestro corazón al Espíritu Santo para que Él resuelva esos dilemas. ¿Qué responder ante una persona enajenada, gobernada por el demonio, que en su corazón no tiene al Espíritu Santo de Dios? Nos está invitando a que no resolvamos las luchas de la carne, sino con el Espíritu, con el corazón. Pidámosle al Señor discernimiento para manejar conversaciones, situaciones, incluso personas que están lejos del Señor y que por lo mismo actúan en sus fuerzas y en su carne. ¿Qué clase de emociones gobierna una persona que no tiene al Señor? La envidia, el odio, la amargura, el resentimiento, el juicio. Y todo eso es manipulado y avivado por un reino espiritual que obviamente no está en la presencia de Dios. Es un reino maligno que gobierna a esas personas. Entonces, a eso nos invita la palabra de Dios. Nuestra lucha no es contra carne y sangre. Nuestras salidas son espirituales. Rendirnos delante del Señor. No combatamos con las mismas armas que el mundo nos ha ofrecido. No combatamos con nuestro intelecto ni con nuestra sabiduría. Combatamos dándole espacio y lugar al Espíritu Santo de Dios que mora en nuestro corazón. Menguemos al orgullo. Supliquemos al Espíritu Santo cómo debemos contestar, cómo debemos reaccionar, cómo debemos entender y cómo debemos interactuar con esas personas cuya alma está enajenada. Esa es la invitación que nos hace la palabra. Por eso la palabra es un libro de poder. Por eso no es un libro de entendimiento ni de conocimiento. Es un libro de poder. Ahí conoceremos a quién amamos. Ahí entenderemos de quién dependemos. Por eso debe ser de revelación. Por eso debemos acercarnos a la palabra con la intención de conocer a Dios. No de conocer de Dios, porque una cosa es instrucciones o conocimiento y otra cosa es revelación para obediencia, para amar, para depender, para confiar, para esperar en el Señor. Muchas veces, de hecho, hay situaciones en donde debemos esperar, pero el mundo nos ha enseñado a que debemos responder porque el que pega primero pega dos veces, pero no nos ha enseñado que de rodillas nos va mejor para poder estar de pie frente a los hombres, por ejemplo. Entonces, es cambiar, como lo tuvimos en otro planteamiento, es cambiar nuestra manera de pensar, cambiar nuestra manera de ver el mundo. Y para eso los invito a ver la charla que se llama La cosmovisión de la Biblia.
es empezar a ver el mundo como lo ve el Señor, sabiendo que esto es un tránsito y que vamos a un camino eterno, que esto es un periodo de aprendizaje para ir a la presencia de Dios y que lo que se está buscando aquí es la compasión por las almas que no tienen al Señor, por las almas que andan equivocadamente en este mundo y lo peor, que espiritualmente están siendo gobernadas por huestes de maldad. Entonces, para eso es la palabra del Señor, para entenderla, para ponerla en práctica, para entender que el mundo espiritual es muy real, demasiado real, y que por eso debemos siempre al Señor pedir protección, que nos cubra con la sangre de Jesucristo, que nos haga invisibles a esas acechanzas de esas personas que espiritualmente están enajenadas, que sea el Señor quien nos guarde de caer en la tentación, que sea el Señor quien nos guarde de todo mal y que aprendamos a depender en este mundo y en este plano dimensional desde ahora de la autoridad espiritual de nuestro Señor Jesucristo a través de su presencia en el Espíritu Santo de Dios. Aprender en la obediencia, en la guía y en la dirección para que podamos tener un caminar en gozo, en deleite, con la esperanza de que lo que estamos haciendo lo hacemos es por el gobierno que el Espíritu Santo de Dios ejerce en nuestras vidas. No caigamos en esas trampas de responder de las maneras que el mundo nos enseñó, de que el que primero golpea, golpea dos veces, porque eso no lo enseñó el mundo, pero eso no lo enseñó Jesús. Después veremos de pronto qué significa poner la otra mejilla, qué significa, por ejemplo, caminar la milla extra, qué significa dar la capa, todo lo que el Señor nos ofrecía a nosotros para poder vivir a la manera como Él nos dice que vivamos. Pero logremos entender que el mundo espiritual sí es real, que el mundo espiritual intenta gobernarnos desde ahora a los que estamos con el Señor y a los que no están con el Señor son huestes de maldad. Dejemos que nos gobierne el Espíritu Santo. Permitamos, declinando nuestro ego, nuestro orgullo, nuestra soberbia, nuestras equivocadas maneras de afrontar la vida, para que sea el Señor el que nos da la llave del éxito para poder caminar en este mundo material, sabiendo que lo que aquí ganemos trascenderá. Acuérdense que también lo tuvimos en un planteamiento. No vamos a llegar al cielo a tocar un arpa en una nube y aburrirnos. Llegaremos a seguir conociendo a Dios y la eternidad no nos alcanzará para conocer a Dios, la majestuosidad de Dios. Las invito a que reflexionemos, a que tengamos en cuenta la Biblia como libro de poder y a que nos dejemos guiar de que desde ahora podamos disfrutar de la eternidad junto al Señor Jesucristo, siendo ejemplo y llevando a sus almas equivocadas que no lo conocen al camino eterno. Que seamos luz y que seamos instrumentos para anunciar el testimonio de Dios. Una feliz noche y gracias por su atención.